Hola amigos, los saluda este servidor de ustedes, Gilberto Calero, dándoles la bienvenida una vez más a este espacio pensado en todos ustedes, pensado para traer a ustedes paquetes de información, paquetes de luz, donde vamos a través de esos fotones cósmicos, traer aquí mucha información que estamos seguros va a ayudar a abrir sus mentes y ayudarlos a expandir mucho más su corazón y el amor. Hoy aquí en Deep Talks tenemos una vez más la presencia maravillosa de Carlos Salgado, quien nos acompaña esta vez para hablar de un tema súper apasionante. Pero antes de que entremos en materia, quiero que disfrutemos lo siguiente. ¿Ok? Bueno, ¿qué piensas de esta imagen, Gilbert? Bueno, a ver, ¿qué puedo pensar yo de esto? Me hace mucho pensar sobre, obviamente, el flautista de Hamelin, ¿sí? Vemos aquí cómo, en vez de estar, obviamente, arrastrando a las ratas y llevándolas a su destino fatal, vemos aquí que sencillamente es el tema de la vacunación, ¿no? El tema tan polémico que hay hoy en día sobre la vacunación, que de alguna manera u otra aparentemente va a traer la solución a la humanidad para el tema en cuestión, que es este flagelo que tiene en este momento sumida a toda la humanidad, ¿no? Exactamente. Con el asunto de la vacuna, pues es increíble, ¿no? Porque muchas personas, mucha gente está muriendo actualmente por falta de una vacuna, ¿no? Con enfermedades que uno pensaría que ya están totalmente erradicadas, pero es una gran mentira. Y como en muchos casos, en muchas sociedades, en muchas familias, hay una total negación a la vacuna, ¿no? Estoy hablando de vacunas como el sarampión, ¿no? Correcto. Personas que no creen en vacunas. El asunto es cuando ya empieza uno a escuchar el asunto de un virus creado en laboratorio y que las farmacéuticas empiecen ya a promocionar la vacuna contra esto, ¿no? Eso da de qué pensar, ¿no? Digamos que pone un poco a dudar, ¿no? El asunto y lo que nos interesa aquí en este tipo de educación es no irnos a los extremos. Digamos que los medievalistas tenían una palabra, una expresión, un tópico literario que es aureas mediocritas, y es precisamente esa dorada medianía. Hay que dudar de todo, sí, y el justo medio es la medida de la prudencia, ¿no? Los abuelos lo decían de una manera más coloquial, diciendo ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. No lo alumbre, correcto. Estar ahí como en esa medianía. El caso es que en esta imagen que te estoy mostrando, que es un gráfico, da de qué pensar, ¿no? Sobre estos tiempos y esta pandemia que está en estos momentos en su auge, ¿no? Aunque muchas veces, por toda esta cuestión del ejercicio mental, a veces se descubre uno pensando, bueno, ¿yo por qué razón estoy en cautiverio? ¿Por qué estoy encerrado? Y empieza, si uno deja de seguir noticias tan al pie de la letra, empieza uno a irse hacia otros terrenos, que es lo que precisamente hacemos aquí en este canal, es exhortar y digamos que recomendar a las personas que muchas veces puedan investigar y sobre todo mirar hacia otros escenarios, no solamente el escenario de los medios de comunicación tradicionales que dan noticias.
Es correcto, ¿no? Es que es increíble ver cómo, Carlos, yo lo llamo, es una intoxicación informativa, porque es que realmente lo que dices tú es muy cierto. Es decir, eh, es necesario, es prudente estar enterado de qué es lo que está pasando en el mundo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero tal vez el rol que cumplen muchas veces hoy en día los medios de comunicación es llevar al extremo la información y ese tema mediático se vuelve ya muy amarillista, se vuelve tal vez con unos tintes un poco ya muy dramáticos y se siente, no sé si a ti te pasa, pero se siente como si fuera ya todo tan libreteado que tú puedes escuchar cualquier noticiero y evidentemente vas a encontrar que la noticia que se dice en el uno es exactamente la misma noticia que se dice en el otro y sucesivamente, ¿no? En estos días veía casualmente un programa en Estados Unidos donde mostraban esa cruda realidad, ¿no? Como muchos noticieros a lo largo y ancho de los Estados Unidos, al transmitir la noticia en diferentes horas, se pusieron en la tarea, imagínate esa tarea, ponerse uno a coger noticiero por noticiero en diferentes canales en diferentes estados del país y ponerlos al unísono a sonar al tiempo, pues, digamos de alguna manera, y darse cuenta que la noticia es exactamente la misma, es decir, no hay una sola variación, de manera que se da uno cuenta que hay una manipulación de alguna manera en el momento de dar la noticia y en encauzar la noticia para que la gente sencillamente crea lo que estas entidades quieren que uno crea, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas me hiciste pensar mucho porque sí, cuando uno deja de ver esos noticieros, pues es evidente que uno se pone en la tarea de reflexionar, bueno, pero ¿por qué realmente estoy aquí encerrado? ¿Será realmente tan cierto lo que dicen en las noticias? Evidentemente hay algo oscuro que está pasando allá afuera, pero muy seguramente no es tan nefasto como tal vez pareciera ser, ¿cierto? Pareciera ser. Y tal vez estamos sencillamente haciendo un experimento eh, para podernos quedar dentro de nuestras casas mientras afuera se hacen muchas otras cosas, ¿no? Pienso yo. Sí, sí, sí. Sí, da que pensar, ¿no? Eh, las medidas, las cifras, bueno, las imágenes que se alimentan también en redes sociales, ¿no? Es Sobre el así. ¿Qué te parece si yo te propongo a ti, doy unos temas relacionados a lo que nos trae el día de hoy, que es lo de ADN, y si a ti, en tu experiencia, como ávido lector que eres, indudablemente, the reader, eh, tú, no sé, algo llega a tu mente que nos puedas complementar a través de la literatura que tenga que ver con todo lo que estamos hablando. con el tema del ADN. Con el tema de ADN o el tema de la relación, de las intervenciones. Entonces, vamos a hacer un experimento a ver cómo nos funciona. Lo primero que quisiera hablar es, bueno, el tema de ADN, no somos aquí ni tú ni yo expertos en ADN, eso hay que decírselo al público, no somos expertos en ADN, pero sí tenemos la capacidad, como cualquier otro ser humano, de investigar, leer, buscar, indagar y encontrar otro tipo de información que tal vez no es muy divulgada, tal vez no es muy conocida y que si bien vale la pena traerlo aquí en nuestro programa, ya que la finalidad nuestra aquí es, como tú lo decías al comienzo del programa, es poder abrir, ayudar a la gente a abrir su mente, a poder entender cosas que tal vez no se hablan, porque esa es la labor de la educación, es poder llegar a expandir la mente en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del origen del ADN, pues el conocimiento básico que tenemos del ADN es sencillamente que es una proteína que reside al interior de cada célula de nuestro cuerpo y que es la que conforma, digamos, toda la infraestructura de lo que significa ser el ser humano o cualquier ser humano. Es decir, es esa información que llevamos dentro de nosotros que hace que seamos biológicamente lo que somos, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, estuve haciendo una investigación muy interesante, Carlitos, y es el tema de nuestro origen como tal
que está plasmado en todas las tradiciones espirituales y religiosas del mundo. Estamos hablando del Génesis en la Biblia, estamos hablando del Bhagavad Gita, estamos hablando de muchas otras tradiciones donde se habla justamente de nuestro ADN, pero que también tiene algún tipo de influencia de otros seres que pueden, llamémosle, pueden venir de otros mundos. Es lo que en la antigua, en la Biblia podríamos descifrar como ángeles, pero pues que hoy podríamos utilizarlos en un lenguaje diferente como seres de otros mundos, extraterrestres, llamémoslo de alguna manera. Entonces me parece interesante cómo nosotros en nuestro ADN, por ejemplo, llevamos también información de ADN de reptil. O sea, yo no podía creer cuando estaba leyendo lo que leí en estos días. Hace muchos años, cuando estudiaba en el colegio, recuerdo algún profesor que había dicho, es que todos tenemos un cerebro de reptil. Y yo nunca le creí, es decir, yo pensé que el señor era por allá, había llegado, no sé, borracho, quién sabe qué, pero yo nunca entendí por qué. Y resulta que, pues sencillamente, es un cerebro, o el cerebro primario nuestro, es de orden reptiliano, es decir, es un cerebro pequeño que sencillamente a través del tiempo en la evolución o manipulación genética, sencillamente el neocórtex o esa formación de materia gris posterior que es la que tenemos, recubrió de alguna manera ese pequeño cerebro que aún lo tenemos en la parte posterior, que es el cerebro reptil. Otra cosa que me pareció súper interesante, y ya para darte la palabra, es como en el momento de gestación, si tú analizas, por ejemplo, un espermatozoide, vas a encontrar que el espermatozoide tiene exactamente la misma figura, la misma característica de un anfibio en su proceso de formación, o una pequeña serpiente, ¿sí? Cuando va a fecundar, entonces en este caso el semen va a fecundar el óvulo, y lo curioso es que en el momento en que se está gestando el feto humano, hay unas semanas donde a nosotros en nuestro proceso de formación nos sale una colita, una cola, ¿sí? Nos sale una colita. Y cuando tú analizas ese estado embrional, al estado embrional de, dar un ejemplo, una iguana, es exactamente igual. Es exactamente igual. Solo que en algún momento nosotros, en nuestro ADN, que es una combinación, esa tal cola desaparece, se retrae nuevamente y empezamos a formarnos como seres humanos, ¿sí? Entonces es muy interesante ver cómo estas raíces, estos orígenes, que de alguna manera puede estar sonando loco lo que estoy diciendo yo acá, pero es perfectamente asequible a cualquier persona que lo quiera investigar y leer y profundizar, y es ver cómo realmente tenemos esos orígenes de corte reptiliano. Es decir, tenemos una combinación de ADN humano y ADN reptiloide. ¿Cuál es tu parecer ante eso? No sé, ¿qué opinas tú ante esa situación? Bueno, todo está dentro de la evolución, ¿no, Gilbert? Sí. La evolución del ser humano. Sí, a mí me pasaba lo mismo cuando hablaban sobre ese cerebro, el cerebro reptil que uno tiene, ¿sí? Y eso me lleva a pensar ahora sobre el tema de la meditación, sobre el tema de, digamos, de chakras, de nivel energético, de cómo uno debe empezar a ascender y a pensar en, digamos, en salirse un poco de este tipo de cerebro, ¿no? Que es básicamente creería yo que es una cuestión muy de poder, ¿sí? Un cerebro base de solamente pensar en comer, de solamente pensar en la reproducción sí, o ampliarlo a otras zonas. Esto del ADN es un misterio, porque todavía sigue siendo un misterio, ¿no? Dicen que el 1% de la cantidad de nuestro ADN es el que codifica los genes, ¿sí?
se encuentra el ADN en cada una de nuestras células y parece que está enrollado en ella. ¿Sí? Okay. Lo que me llama mucho la atención esa fisiología de lo que es el ADN que está enrollado en cada célula, ¿no? Enrollado, eso me llama mucho la atención, ¿no? Ahora mira este otro detalle. Por ejemplo, si analizamos un poco la filosofía detrás de toda la tradición espiritual védica, los antiguos hindúes siempre han creído que para tú poder alcanzar esa conexión con lo divino, con esa supraconciencia, es necesario despertar, como ellos muy bien lo llaman, esa serpiente enroscada. Ahora que hablas de ese enroscamiento en las células del ADN, es despertar en la base de la columna, de nuestra columna vertebral, despertar esa serpiente enroscada a la que le llaman el Kundalini, y sea capaz de ir ascendiendo a lo largo de la espina dorsal, que en algunas tradiciones como la católica la podríamos llamar como la escalera de Jacob, the Stairway to Heaven, ¿no? El famoso Stairway to Heaven. Y esa energía ha de ir subiendo, escalando, sino escalón tras escalón, y darse uno cuenta que, por ejemplo, son 33 vértebras desde la espina dorsal, desde la base hasta justamente acá, atrás del cuello, donde se forman esas 33 peldaños para ascender, para finalmente lograr lo que tú hablabas de los chakras, en temas energéticos, lograr alcanzar, despertar ese Kundalini, ¿no? Pero lo interesante aquí es que ese Kundalini, de no ser capaz de despertarlo de la manera correcta, puede también volverse nefasto, ¿no? Es como esa serpiente que tú no logras saber hipnotizar o lograr llevar hasta cierto caos y puede llegar a morderte, ¿no? ¿Qué opinas? Y me llama mucho la atención cómo los científicos muestran el ADN con esta doble hélice, ¿cierto? Sí. Una hélice, o sea, una forma helicoidal que llaman. Correcto. ¿Sí? Y también en ascenso. Como ese movimiento que es ascendente. Ascendente. Y ahora, otra cosa que me parece curiosa, Carlitos, es la similitud que puede haber también. Puede ser coincidencia como no puede serlo, el tema del ADN con el tema de nuestra creación, ¿vale? Con el tema de Adán. Entonces podríamos incluso hasta atrevernos a pensar que el cuento de Adán y Eva, con el cual hemos crecido en nuestro ambiente católico, escuchar esa historia, podría tratarse más bien no de una sola persona, un varón, como se narra allí en esos relatos, sino más bien podríamos pensar en una raza, ¿no? Podríamos pensar que Adán puede ser el nombre dado a esa raza humana intervenida de alguna manera u otra genéticamente, alterada genéticamente, para poder dar un resultado final después de esa intervención, al cual podríamos llamar Eva o Eve, ¿vale? Y es interesante porque es que cuando yo me puse de una manera muy juiciosa a leer el relato del Génesis, donde habla de cómo, es decir, desde el puro principio, el Génesis mismo nos está hablando de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero dice Dios los creó, varón y hembra los creó, es decir, desde la misma creación en el Génesis está hablando de que tanto el hombre como la mujer fueron hechos al mismo tiempo, surgieron al mismo tiempo. Pero lo curioso es que más adelante en el Génesis, incluso Génesis 2:7, encontramos ya un relato un poco diferente, donde ya se habla no solamente de Dios como tal, sino se habla de Jehová Dios. ¿Vale? Entonces ya el nombre incluso de Dios cambia allí, ya no es Dios solamente, sino Jehová Dios. Pero mira lo interesante de esta parte del relato, y es donde se dice que
del polvo de la tierra sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre ser viviente, y que dejó en completo sueño, en un sueño profundo, a Adán, y de su costilla pues sacó, que es el cuento que conocemos de que sacó a Eva y que de ahí nació. Entonces ahora yo me pregunto, de una manera atrevida, poder pensar, ¿no podría tratarse esto también de un relato donde nos hablan de una intervención genética, donde a algún ser ya hecho, creado, se le interviene, se le extrae algo de su costado para intervenirlo genéticamente y se da como resultado una nueva raza a la que podríamos llamar ya Eva? Entonces, no sé qué tan alocado puede ser ese pensamiento, Carlitos. No, no, no. Pues toda la mitología, ¿no? Digamos que para que los antiguos han sido muy sabios para que perdure todo ese conocimiento que es una sabiduría increíble, la sabiduría del pasado, y que muchos marcaron en piedra, pero otros marcaron en palabras, en narraciones, ¿sí? Sí. Narraciones como esta que tú me acabas de decir, de la Biblia, en la que a través del mito se da una explicación, que digamos que no había otra forma de hacerlo para hacer perdurar ese conocimiento. Entonces, nada extraño, Gilbert, nada extraño. Las cosas nosotros en una primera lectura las pasamos, en una primera lectura las pasamos inadvertidas. Eso es una parte del sistema en el que estamos, que no le prestamos atención a ese detalle, o nos falta establecer más inteligencia. Yo siempre he tenido una definición de inteligencia, y es de saber interrelacionar las cosas, de saber metaforizar, de saber establecer analogías. Y los antiguos fueron bastante inteligentes con esto. O sea, permitir que un relato de estos, de decir que de la costilla de Adán, ¿sí? La costilla pues, de este protohombre, de este primer ser humano, o de esta raza, la raza roja, de ahí hayan tomado para hacer otra forma, Otra versión. creación, otra versión, quizás, ¿no? Quizás, es correcto. Entonces, sí. Por ejemplo, a mí me llama la atención, ¿no? Y me llama mucho la atención el nombre que recibe la primera vértebra, ¿sí? Que sale del hueso occipital del cráneo, que, que sale de la base, que conecta, ¿sí? Y es la vértebra Atlas. Sostiene, ¿no? Que sostiene. Claro, que sostiene el cielo. Claro. O sea, que en la anatomía realmente el cielo es nuestro cerebro, es nuestra cabeza. Y ahí tendríamos que hablar indudablemente, Carlitos, y sé que es lo que vas a tocar a continuación, es que si en ese orden de ideas, que me parece muy interesante lo que estás diciendo, ese atlas que es el hueso que sostiene, ¿no? La cabeza como tal, donde está nuestro cerebro, que evidentemente es donde podría estar nuestro cielo, porque finalmente hay una glándula allí, la glándula pineal, ¿sí? Que incluso por milenios se ha sabido que es esa glándula que permite esa conexión con lo divino, ¿no? Esa conexión indudablemente es desde allí, junto con la parte de la corona, donde se desprende ese vórtice de energía que nos conecta al despertar ese kundalini con lo divino. Entonces, qué curioso que sea allí justamente sosteniendo el mundo, ¿no? Y es muy interesante, muy interesante. Sí, y esto es todo el asunto que es el espejo, la cuestión especular. El espejo de como es arriba, es abajo. Tal cual, sí. Entonces, teniendo en cuenta esto del macrocosmos, el microcosmos, cosas que siempre insistimos acá en revisar, y es que las vértebras, si las vértebras están desalineadas en la cuestión física,
como para hacer una relación con los chakras, por ejemplo. Sí, Las vértebras están desalineadas, estas afectan el sistema nervioso. claro, claro, ¿Sí? Entonces, total. todo el asunto, todo tiene que ver con eso, ¿no? Y sobre todo, las vértebras cervicales, que son las que están en la parte posterior. Correcto. Bueno, donde esté desalineada una vértebra de estas, empieza el asunto del dolor de cabeza, fiebre, crisis nerviosas, sinusitis, Claro. presión alta. Bueno, la lista aumenta a medida que vamos mirando las secciones de las vértebras. Claro. Oye, y eso que mencionas que es muy interesante, podríamos entonces, para ir más o menos concluyendo un poco el tema de lo que estamos abordando hoy, que vuelvo y digo, podría dar pie para tener una nueva charla o por lo menos seguir hablando del tema en alguna otra ocasión, y es si eso es así y si esa ha sido una verdad supremamente oculta, pero que la han conocido muchas, pero muchas personas y que tal vez a lo largo de las tradiciones religiosas y espirituales del planeta no lo han querido decir a manera de parábolas, a manera de palabras encriptadas donde podamos descubrir esa verdad. Entonces podríamos decir que en ese orden de ideas, grandes iluminados como el gran señor Buda, ¿cierto? Pudo haber logrado descubrir esa verdad y justamente a través de tener acceso a su propio ADN cósmico, y digo cósmico porque definitivamente es innegable que tenemos una conexión con el cosmos, con algún tipo de inteligencia fuera de este mundo que nos permitió tener la facilidad de estar conectados con el cosmos. Entonces un personaje como Buda pudo haber logrado esa iluminación fue justamente a través de la utilización de su propio ADN y su conexión perfecta para activar todos los otros filamentos del ADN, que no son 2 sino 12, finalmente son 12 filamentos y no 2, y puede ser lo mismo que también vino a hacer Jesús. O sea, me hizo acordar de un pasaje de Mateo 19:28 donde él dice que él decía que de cierto os digo que en la regeneración, dice el gen de genes, ¿vale? En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, de alguna manera nos está invitando Jesús a decir, mire, hay que volver a conectarse con ese gen divino que llevas tú dentro de ti. El reino de los cielos hay que buscarlos dentro de uno, y está allí justamente esos misterios para ser descubiertos en nuestro propio ADN. Me atrevo a decirlo, no sé, ¿qué opinas tú? Sí, esa palabra, Gilbert, esa palabra gen, cómo está envuelta entre tantas otras palabras etimológicamente, ¿no? Sí. Génesis, genealogía, genética. Genética, sí. Y sí, me gusta mucho escuchar eso, la regeneración. Sí. La regeneración, sí, de cierto digo que en la regeneración. Claro. La regeneración, las generaciones también. Para muchas personas, y lo digo con mucho respeto, dentro del ámbito del catolicismo, tal vez hoy en día se desconoce el hecho de que el cristianismo antiguo para ninguna persona era un secreto, para los mismos apóstoles, para ninguno era un secreto que Jesús mismo practicaba la meditación. ¿Sí? No sé cuál es digamos, el miedo en algunas personas muy fieles a la religión católica en admitir que Jesús practicaba la meditación. Era la manera como él quería enseñarle a sus discípulos y al mundo, decir, mira, es a través de esta disciplina que puedes tú lograr un cambio supremamente fuerte en ti para poderte conectar con el Padre, ¿cierto? Con esa esencia del Dios creador, ¿vale? Y no solamente a través de la oración es muy poderosa, es innegable que la oración es muy poderosa, pero creo yo que hacen falta piezas elementales para poder alcanzar un grado de conexión con lo divino, y es justamente a través de la meditación. Sí, bueno, yo quería compartirte, Gilbert, y a los
compañeras que nos están escuchando, es sobre un libro de Bodhisattva que se llama El Evangelio de Buda. Son dos apartes, nada más es el nacimiento de este personaje que ustedes saben que crece en las mejores condiciones en un palacio para seguir el mismo camino que su papá, seguir este reinado, pero él está ya prácticamente como Buda, viene es a ejercer el reinado de la mente. Ok. Sí, es el reinado de la mente, no tanto de lo material, sino de ser realmente el dueño de sí. Y hay unas profecías. Entonces voy a leer una parte que es un rishi, que un rishi era como una especie de adivino, un adivino sabio que llega en el momento en que Buda recién nace y va a hablar con el rey. Perfecto. Entonces le dice al rey, al Maharaja, le dice: no se atribule el rey ni por un solo momento, pondere las palabras que le he dirigido y no se deje dominar por la duda. Los augurios son ahora idénticos que antes. No dé pues cabida a otros pensamientos. Ocurre que al recordar que soy viejo, no pude contener mis lágrimas, pues se aproxima mi fin. Mas regirá el mundo este hijo tuyo, se refiere a Buda, nacido para bien de todo cuanto vive. Esta será, no obstante, la dificultad que le saldrá al paso. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Se despojará de su regia dignidad. Claro, tiene que dejar de pertenecer a la realeza. Huirá del dominio de los cinco deseos. Se dará a la vida austera con integridad y diligencia, y entonces, despertándose, será dueño de la verdad. Para beneficio de todos los vivientes, destruyendo con ánimo parejo los obstáculos de la ignorancia y de la oscuridad, prodigará a todos luz verdadera. ¿A qué viene el ser humano a la tierra? A crear luz, a hacer luz. Luz para los otros, luz para la gente, luz para uno mismo. Total. Iluminar caminos. Es una cuestión que tiene que ver con el fotón realmente. Claro. La luz. La luz. Entonces dice: prodigará a todos luz verdadera, el resplandor del sol de la sabiduría perfecta. Toda carne sumida en el mar de la pena, todas las calamidades congregadas como espuma burbujeante, la decrepitud y la edad senil, parecida a las olas embravecidas, la muerte semejante al océano de tempestuosos remolinos. De todos esos peligros salvará él al mundo, embarcándose impalpable en el bote de la sabiduría, embistiendo a la corriente con el arma de la sapiencia. Su doctrina pura, semejante a la playa cercana, así como la facultad de meditar. Ahí está. Ahí está. Meditar. Así como la facultad de meditar, facultad que tenemos todos, a todos. decir verdad. A decir verdad, sí. Si queremos hacerlo realmente, si queremos llegar a un estado de meditación, nos podemos ayudar de frecuencias, de música. En muchas redes sociales hay mucha música sobre esto y lo podemos hacer. Termino con esto. Su doctrina pura, semejante a la playa cercana, así como la facultad de meditar, semejante a un fresco lago, bastarán para todas las aves que no se esperaban. Anchuroso, hondo y caudaloso es el gran río de la verdadera sabiduría. De él podrán beber a su guisa todas las criaturas marchitadas por la sequía del placer. Wow. El exceso del placer da sequía.
Entonces uno con la meditación puede ir a beber de estas fuentes tranquilas. Las encadenadas en los dominios de los 5 deseos, las arrastradas al garete por la muchedumbre de los pesares, las extraviadas en los páramos del nacimiento y de la muerte, y que ignoran la ruta de salida. Para ellas ha nacido en el mundo Bodhisattva, con el propósito de hacerles expedita una vía de salvación. Wow. Ahí se recalca más el tema de la meditación y de la facultad de meditar. Excelente. Todos podemos hacerlo de un menor a mayor grado. Sí, indudablemente esa es una, digamos, es algo a lo que estamos todos llamados a hacer, que podemos hacerlo, que tenemos acceso a hacerlo, y que sencillamente el mundo en el que vivimos está destinado, está creado de manera artificial, de manera tal vez como complot, para que tú como ser humano pues no alcances ese tipo de ideales o de cosas maravillosas que puedes lograr alcanzar. Entonces yo creo que es una invitación, queridos amigos, con este programa del día de hoy sobre el ADN, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra conexión cósmica a través de la meditación de personas y maravillosos seres como Buda, como Cristo, Jesús, que han venido a este mundo básicamente a traer eso, justamente eso, lo que dice Carlitos, a traer luz, a traer amor, a traer un mensaje de unidad. Pero fíjense que estamos llamados, como bien lo dijo Carlos, estamos llamados todos a eso, a crear fotones, a crear luz en este mundo gobernado por el sol y sus 12 códigos de información a los cuales estamos llamados a despertar en nuestro ADN. Ya tenemos 2 fibritas, ahora hay que despertar esas otras 10 fibras de nuestro ADN para poder tener acceso a esa supraconciencia, dejar de estar viviendo en el inconsciente de una manera consciente para alcanzar la supraconciencia, ¿verdad, Carlitos? Entonces, Carlitos, hombre, un placer enorme una vez más tenerte aquí en el programa. Es indudable que estas charlas enriquecen muchísimo, ayudan a crecer, y para todos ustedes, amigos, que estuvieron muy contentos aquí hoy viendo esta transmisión, los invitamos para una próxima emisión de Deep Talks, donde con Carlos estaremos hablando de temas fabulosos. Además, quiero aprovechar, Carlitos, mire, ya me estoy desapareciendo aquí entre esta información de ADN. Entonces, antes de que me termine de desvanecer aquí en este ADN que está por acá atrás mío, quiero invitarlos porque próximamente, junto con Carlos, vamos a también tener unas charlas súper interesantes aquí en este canal de Education, no solamente sobre estos misterios de la vida que a todos nos apasionan, sino vamos a tener oportunidad de hablar de temas también muy interesantes como son el cine, la música, los programas de televisión, el arte, de manera que estén muy pendientes porque próximamente estaremos también abordando esos temas, ¿verdad, Carlitos? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo me declaro fan del cine, fan del arte, me gusta mucho. Correcto. Y pues qué bueno tener un interlocutor y tener la posibilidad de compartir esas cosas que uno se va encontrando en el camino. Así sean pocas, pero que uno las valora, que son gemas, que son rubíes preciosos en el camino de la vida. Exactamente, perfecto. Para aquellos que quieran seguir a Carlitos Salgado, aquí aparecerá ya en pantalla entonces las redes sociales en las que puedes seguir a Carlos, donde lo puedes contactar, donde lo puedes tener acceso pues a Carlos, a su información. Carlos, de manera que muchas gracias nuevamente por tu participación, agradecemos enormemente tu presencia acá. A ustedes, amigos, invitarlos para una próxima emisión de Deep Talks en este canal de Education, que está creado justamente para eso, para ayudarte a despertar la mente y hacer crecer tu corazón. Entonces, un saludo muy fraternal, los saludo hasta una próxima emisión. Gracias por su tiempo, por su dedicación, y hasta una próxima, mi querido Carlitos. Muchas gracias, Gilbert, por la invitación y estamos en contacto. Chao, Gracias. chao.